La Clave es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Hoy en La Clave vamos a presentar los últimos acontecimientos acaecidos entre la mañana y la tarde en nuestro país. La renuncia con denuncia del ministro de la Defensa, el general Soto Estigarribia, y la reacción también que tuvo el gobierno emitiendo un comunicado. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, y ya tenemos un informe elaborado por el Departamento de Prensa de Red Guaraní, que forma parte de La Clave. La renuncia del ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, su impacto en el ámbito político, las repercusiones, lo que decía esta mañana el exministro. El ministro renunciante lanzó duras críticas hacia el actual comandante de las fuerzas militares, el general Luis Gonzaga Garcete. Según explicó en conferencia de prensa, él mismo se sintió agredido en su dignidad y en el sentimiento de respeto a la institucionalidad. Esto después de los cambios de la cúpula militar sin que él sea consultado. Es importante señalar de que puede ser normal o pudo haber sido normal en otros tiempos, pero las direcciones generales deben ser administradas por el ministro en este ministerio. Se pueden dar diferentes interpretaciones, pero aquí lo que más afecta y lo que yo estaría reclamando al comandante de las fuerzas militares es no haber tenido la delicadeza de decirle al señor presidente que por ley corresponde al ministro de Defensa Nacional hacer la propuesta para esta designación. Soto dijo que sus criterios y recomendaciones dejaron de tener valor para el presidente Horacio Cartes, ya que desde hace 8 días estuvo intentando conversar con el jefe de Estado, pero nunca recibió respuestas. Por su parte, al comandante de ejercicio Luis Gonzaga Garcete calificó de lo peor. Y probablemente, para que no exista una contraposición en las opiniones, porque de hecho discrepamos rotundamente en criterios con el comandante, que me arriesgo a decir es también el peor comandante que yo he conocido. Lo digo así con absoluta responsabilidad y espero que trate de rectificar por el bien de las Fuerzas Armadas. Soto además admitió que en un momento le había dicho personalmente a Horacio Cartes que el ministro debería dar su consentimiento en relación a los nombramientos en este ministerio. Sin embargo, esto no pasó, por lo que incluso calificó de transgresión a la ley por parte del general Luis Gonzaga. Vamos a compartir con el general Alfredo Machuca, que es excomandante del Ejército de la Fuerza Armada Paraguaya. ¿Qué tal, general? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Germán, Diego, y para tu amable audiencia. También con el mayor Alfredo Froinsañez. ¿Cómo está, mayor? Buenas noches, mi querido amigo Germán, Diego, buenas noches, y también para toda tu audiencia estar acá es un honor y un prestigio. Gracias. General, ¿qué pasó hoy en las Fuerzas Armadas? ¿Qué información tenés? Renunció el ministro. Y yo creo que debía haber renunciado antes ya. Porque demasiadas situaciones se estaban dando, evidentemente porque de alguna u otra manera tenía una intromisión dentro de la relación de mando que existe y que es sagrado para nosotros entre el señor comandante en jefes de las Fuerzas Armadas de la Nación y el señor comandante de las Fuerzas Militares. Él no tiene por qué meterse en esa relación de mando, porque justamente es un actor político. Él está a cargo de un órgano del Poder Ejecutivo.
que es el Ministerio de Defensa. Sus pares son los otros ministros. Y sus funciones están establecidas claramente en la Constitución Nacional, en el artículo 240, a partir de 240, cuando habla de la función propia del ministro, de los ministros. En el 241 habla de las inhabilidades que tiene para ejercer cualquier otra actividad que no sea parte de su competencia. Y tiene las mismas incompatibilidades que la Constitución impone en el 237 para el señor presidente de la República, a excepción del ejercicio de la docencia. En el 242 le da su naturaleza, política administrativa, y claramente establece de que los señores ministros trabajan bajo la dirección del señor presidente de la República, no del comandante en jefe. Cargos y funciones que yo por lo menos hago una diferenciación bien clara, conjugada en un mismo conciudadano paraguayo, por imperio constitucional. Pero no por eso los cargos y las funciones de ambos son iguales, ni mucho menos. Claro, pero general... En el 243, si me permitís, Germán, sí, para sí. cerrar la idea, Sí. en el 243 le da el ámbito de su competencia, que es el Consejo de Ministros, un órgano deliberativo, y está claramente establecido en la Constitución Nacional. Él no tiene por qué hacer estas declaraciones. Yo lo digo también como él lo dijo, y no tengo nada personal contra él, es algo técnico. Como él lo dijo, él no tiene por qué hacerse responsable de lo que no puede ser responsable. El señor comandante en jefe tiene esa atribución exclusiva y excluyente de nombrar a aquellos oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos que crea conveniente. Y ni él, y mucho menos el que está bajo el régimen de obediencia, el señor comandante de fuerzas militares, puede discutir eso, y mucho menos desobedecerlo. Deben de acatar. Aquí hay que potenciar la figura del comandante en jefe. Y muchos me van a decir, seguramente este quiere congraciarse con Julano y Sultano y Mengano Perengano. Negativo. Los que me conocen saben de que no soy de los que se congracian. Simplemente estoy diciendo lo que establece taxativamente la Constitución Nacional en su artículo 238, numeral 9. Ahora, él habló, general, de nombramiento de un auditor que se hizo sin la consulta suya y que tenía que haber sido consultado el ministro de Defensa. Y por eso te digo, Germán, y a tu amable audiencia, él mismo acepta que podría ser un criterio, que podría ser una forma de interpretación, sea como sea, interpretemos como interpretemos, una vez que decide el señor comandante en jefe el empleo de sus elementos, en este caso del personal, se acata. Y el que no está de acuerdo, renuncia. Pero sin hacer ningún tipo de acusación. No tiene por qué. No afecta su dignidad. No afecta. Yo lo digo responsablemente también. No puede afectar su dignidad, aunque yo sé que es aquel que se siente ofendido el que debe de calificar eso. Comprendo eso. ¿Y por qué crees que lo hizo entonces, general? Y realmente me extraña porque yo lo conozco muy bien y por eso dije no tengo nada personal contra él, lo conozco muy bien. Fue mi comandante de fuerzas militares cuando yo era comandante de división. Y el señor general Soto fue el que me propuso a mí, con el general Barrio Espaini, para ser jefe de gabinete militar del expresidente Lugo. Y lo asumí, y lo cumplí, porque así me ordenaron. Y después pasé al ejército, y fui comandante del ejército. Y salí por el problema de ingeniería, no tengo vergüenza de decirlo, porque yo jamás ordené eso. Por el problema de ingeniería que se fueron a reunirse sí, un los grupo seguidores de jóvenes, del partido PEMAS. Sí, un grupo de jóvenes que supuestamente solicitaron ellos al comandante en jefe, le solicitaron en usufructo las instalaciones del Comando de Ingeniería para simplemente alojamiento, que es un apoyo que las Fuerzas Armadas permanentemente, históricamente, han dado justamente dentro de la relación cívico-militar que existe. Eso jamás estuvo fuera de la ley. Lo que ocurrió, el desorden que ocurrió adentro, está muy bien establecido en la ley 1115 del Estatuto del Personal Militar en el artículo 87, que habla de la responsabilidad de los diferentes niveles del mando. Y yo era comandante del ejército, recibí la orden y transmití a destino. O sea, vos no podías haber evitado eso. Yo estaba en otro lado, mi puesto de mando está en Campo Grande. O sea, estaba en Campo Grande, claro, y sigue estando ahí. Que vos no podías haber evitado que ellos se vayan
al comando de De ingeniería. ninguna manera. Sería deliberar la orden del comandante en jefe, que ya venía a través del comandante de fuerzas militares en ese momento. Y el comandante de fuerzas militares al comandante del ejército. Y el comandante del ejército al origen, al comando de ingeniería, porque esas instalaciones eran las que iban a ser utilizadas. Mayor Florenceña, ¿qué pasó según tu visión? Bueno, acá realmente me extraña las expresiones del general Soto. Para mí son subjetivas y relativas, de todo punto de vista, del punto de vista técnico y profesional, porque el general lo calificó el peor comandante al general Garcete. Yo lo conozco al general Garcete, es un año más antiguo que yo, fue un brillante cadete desde el primer año al último año, un excelente oficial, muy profesional, y está ahí por méritos, no llegó por cuestiones políticas. Y acá, al debilitar la figura del señor comandante de las fuerzas militares, se debilitaría al señor comandante en jefe, o sea, al presidente de la República. ¿Verdad? De ninguna manera el general Soto puede decir lo que dijo, porque las decisiones las toman el presidente de la República, y si al general Soto no le gusta, él sabe, como soldado y como militar, lo único que le sobra es renunciar e irse a su casa. Y debió irse mucho antes debió irse, ¿verdad? Porque tiene generales en el Ministerio de Defensa, no en el ámbito natural que le corresponde. Generales de divisiones que deberían estar en sus unidades están ocupando direcciones, obstaculizando el ascenso de oficiales más jóvenes. ¿Por qué no está en la Fuerza Aérea ese general de división? ¿Qué tiene que hacer en el Ministerio de Defensa? Tiene un grupo de personas que están manipulando las cosas en contra del general Garcete, ¿verdad? El tema de la Fuerza Tarea Conjunta también es un problema. La Fuerza Armada no está cumpliendo con su misión correctamente. Imagínense si el ministro de Defensa entra en la cadena de mando, lo que puede pasar. Ahí se desnaturaliza la Fuerza Armada totalmente en cuanto a su misión constitucional. ¿Por qué? Porque cualquiera puede ser ministro de Defensa. Puede ser ministro de Defensa un político, y un político tiene segundo grado, tercer grado, y muchos son analfabetos funcionales que no saben llenar un documento para salir al exterior, no saben cómo llenar un documento, no saben contestar, no saben responder. Esa es la realidad. Pero sería nombrado por el comandante en jefe. No, por el presidente. Claro, como presidente de la República, que a su vez es la misma persona. Sí, no, pero nosotros en ese sentido utilizamos la palabra del comandante en jefe. Nosotros no somos políticos. Los políticos que quizás utilicen el nombre del presidente de la República, para nosotros es el comandante en jefe. El cargo de comandante en jefe es en virtud a un cargo político. Bueno, pero eso es en el aspecto político. Nosotros no entramos a tallar las cuestiones políticas, porque nosotros no deliberamos, hermano. Ahí, en esa parte, si me permitís. Sí, un segundito, general. Mucho impacto en las redes sociales. A ver. Están los televidentes escribiendo y preguntan, ante esta situación que se da, Germán, de los televidentes dicen, ¿los militares no pretenden con esto independizarse del poder civil? Yo le voy a responder eso. En primer lugar, esa expresión es una expresión simplemente coyuntural u oportunista nada más. No existe eso. El poder civil no existe. Lo que existe es el poder político. Y lo que realmente representa al poder político es el señor presidente de la República, ungido por el pueblo, mediante un sufragio libre y soberano, en donde el pueblo, como soberano, dispone quién va a regir los destinos de su patria por 5 años. Y ese ungido por el pueblo es el que asume la responsabilidad de administrar el poder nacional y todas sus expresiones. La expresión política, la económica, la psicosocial, la militar y la científica tecnológica. Justamente la cabeza de la expresión política es del propio presidente de la República. Ese es el poder político. El poder civil, yo respeto mucho a los que se expresan así. Es como decir, en la sociedad civil. Me van a disculpar, Germán, pero no existe la sociedad civil. Para eso está el ministro de Defensa. Existe la sociedad paraguaya. La sociedad civil es una expresión medio aparentemente como que quiere separar que hay paraguayos uniformados y paraguayos no uniformados. Es una expresión
que se ha venido utilizando desde hace mucho tiempo, pero realmente no existe. La sociedad civil no existe. Hay una sola sociedad. General, quiero mostrarte, a ver si Pato me puede poner en la imagen, ahí ya me va a poner la imagen sí, ahí está. Ya se ve. La otra, levanta un poquito más. El EPOE condecoró a la señora, ahí está, condecoró a la señora al general Garcete. Ahí dice funcionaria Lucía Elvira Duarte de Garcete. Es decir, ¿le parece a usted que está bien que el comandante de las fuerzas militares condecore a su señora? ¿Y por qué no, si es que merece? O Pero sea entonces, que se le va a negar porque circunstancialmente su marido está ocupando un cargo importante en la Fuerza Armada. claro, pero si él firma la resolución que condecora a la señora, creo que no guarda las formas. Condecorar a la señora podrá ser legal, tal vez tendría el derecho a hacerlo. Es que es parte de su es atribución legítimo condecorar a la señora, general. Proponerlo, no. Yo te digo, Germán, en primer lugar, la sugerencia o la recomendación viene después de un estudio de Estado Mayor, que se realiza en la unidad en la cual, en este caso yo le conozco a la señora, en la cual ella prestó servicio por más de, probablemente de 30 años. Y si otras personas en su misma situación han sido ya condecorados y condecoradas, ¿por qué ella no? Porque circunstancialmente está su marido como comandante. Y allá al final se hace todo un proceso, un estudio conforme a las leyes y los reglamentos. Yo te entiendo, Germán, lo que me querés decir. Lo que pasa, general, que no deja de ser la realidad de que el marido condecora a la señora. Claro. Tal vez basado en artículos legales, tal vez con mérito, como vos decís, seguro. Yo no pongo eso en tela de juicio. Lo que sí creo que no guarda las reglas naturales de la convivencia, que el marido condecora a la señora más en un estamento militar. Vos decís que eso viene de un estudio del instituto. Sí. Poneme la primera hoja, Pato. El origen debe estar ahí. Pareciera ser que roza lo ético. La primera hoja. A ver, ahí ya vamos a poner. Hay que ver considerando. Hay que ver arriba bien arriba. Arriba se ve. No sé, Diego, si podés leer. Yo no alcanzo a ver acá. Me voy a acercar, Germán, y vamos a darle una lectura. Orden general, en la nota número 223 de fecha tal, por el comandante... de la Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales, dice. No se percibe bien. Bueno, ahí, al mérito, ahí se origina. Medalla de honor de la Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales del Ejército, y hasta ahí se percibe. Y hasta ahí se percibe. Medalla de honor, esa es la condecoración, medalla de honor del Ejército. O sea, pero me explico, general, o sea, si vos le condecorás a tu señora y la decisión de otorgar o no la condecoración depende de vos, viene de oficiales que dependen de vos jerárquicamente hablando desde el punto de vista militar. Lástima que salió la orden esa. Allá está bien arriba, bien claro está. Todo ese proceso termina en el comando en jefe y es el comandante en jefe. Ahí, fíjate, el comandante en jefe de la Fuerza Armada de la Nación es el que ordena. En virtud de los méritos o desméritos. Se llegó a eso, general. Sí, y por eso digo, aquí no es solamente que de repente al general Garcete o a quien sea, no es que lo quiera defender solamente a él, a quien sea. Si es que viene una nota del escalón subordinado en donde está trabajando una persona X y que podría ser pariente mío o tuyo, pero ha hecho los méritos suficientes para tener acceso a esa medalla, entonces se origina en ese lugar de trabajo de la señora y de ahí comienza a subir, porque nosotros tenemos establecido por la ley 1115 del Estatuto Personal Militar la vía jerárquica correspondiente y viene subiendo la vía jerárquica ahí de abajo, del origen hasta el comandante en jefe, y eso pasa por todo un proceso, Germán. Ahí no solamente es responsable el comandante de las fuerzas militares, son responsables todos. Vamos a suponer que sea una... Claro, pero el personal jerárquico, el oficial jerárquico, el oficial general Garcete, comandante de fuerzas militares. Aparte, fue nombrado hace poco el general. Un año hace. Un año, por eso. No tiene muchos años en el tiempo, ¿verdad? A los un año
le condecora a su señora. Digo nomás, no es un proceso que vino con el tiempo. No, nuestro estudio de Estado Mayor es por año, Germán, discúlpame, pero cada año se está condecorando cada instituto, en este caso de enseñanza, como también las diferentes armas y servicios, cada año tiene un grupo de oficiales, suboficiales, empleados o funcionarios hoy día, ¿verdad? Incluso en la honrosa situación de retiro, que están siendo propuestos por las unidades en donde ellos prestaron servicio y donde se ganaron el mérito. ¿Te das cuenta? Cada año es eso, Germán. No es que no necesitara tener 2, 3 años de antigüedad para de repente condecorarle a alguien. No, cada año se está elevando. Cada año. Y los 23 de abril, por ejemplo, se condecoran a los del arma de caballería. Cada año. Solamente para decirle, inclusive civiles. Sí, inclusive civiles que han de alguna manera están relacionados con la institución armada y que de alguna u otra manera están cooperando con ella. Diego, ¿tenés una consulta? Sí, la gente está insistiendo mucho en que, según las expresiones del general en situación de retiro, es que usted reconoce la figura del presidente en este caso para la toma de decisiones, pero para ello está el ministro de Defensa, insiste la gente. ¿No se sobrepasó acaso la autoridad de él, no teniendo en cuenta que se pueda consultarle a él para que se tomen estas decisiones? Insisten en que aquí lo que se busca es como una independencia de ese poder civil. Y yo les sugiero que lean la Constitución Nacional y que traten de acceder a la ley militar, que es lo que poco conocen. Porque la atribución es exclusiva y excluyente del señor presidente de la República en su carácter de comandante en jefe. El señor ministro tiene potestad, conforme aquí yo tengo justamente todo lo que es el decreto de la estructura organizacional del Ministerio de Defensa. Para sus funcionarios él tiene decisión, tiene capacidad de decisión. Política administrativa, aquí están las funciones. Conforme a esto él lo elaboró, es de fecha 23 de junio de 2014, estando él en ejercicio ya. Él modificó lo que tenía como estructura organizacional. ¿Qué razón tiene la figura del ministro? ¿Cómo? Entonces, ¿qué razón tiene en estos momentos la figura del ministro ante esa situación que usted plantea? Tiene muchas razones. Porque justamente, por ejemplo, una de las razones es él es el responsable, por ejemplo, de las políticas de defensa. Él es responsable de que se vayan elaborando esas políticas y proponer en el lugar que corresponda para la toma de decisiones. Tiene toda una estructura que él maneja y que es de carácter político administrativo, ¿te das cuenta? No está en la cadena de mando y tampoco puede estar. Ahora, general, yendo a otro campo, de Sudamérica solo 2 países no le tienen al ministro de Defensa en la cadena de mando. ¿Tu visión de eso cuál es? ¿Que siga fuera de la cadena de mando o que sea como el 80-90% de los países latinoamericanos que tienen la cadena de mando? Mira, vamos a hablar con documentos. Aquí está, el 10 de febrero de 2014, hermano, habían presentado ellos el proyecto de reforma de la ley militar. El señor presidente, en su momento, en uso de sus atribuciones, también exclusiva y excluyente, lo volvió a retirar, porque si podés ver ahí, tiene la firma, la exposición de motivo. Y lo volvió a retirar justamente, seguramente porque él se dio cuenta de que en un momento tuvo que haberse dado cuenta de que constitucionalmente es imposible hoy día. ¿Y por qué en las fuerzas policiales se da? Porque el artículo 175 es la que regula la existencia de la Policía Nacional y dice claramente que es una institución de carácter obediente, no deliberante y dependiente del órgano del Poder Ejecutivo responsable de la seguridad interna del país, dice. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es el órgano del Poder Ejecutivo responsable de la seguridad interna del país? El Ministerio del Interior. Entonces, la Constitución lo dice. A nosotros, en el artículo 173, nos dice que así también somos de la misma naturaleza, de carácter permanente, obediente, no deliberante y subordinado a los poderes del Estado, no a un órgano del Poder Ejecutivo. ¿Te das cuenta? Y en el 238, porque enseguida te van a decir, pero no pueden depender de 3 cabezas, porque hay 3 poderes del Estado. Claro. Entonces, enseguida vamos entonces a concordar eso con el artículo 238, numeral 9. El presidente de la República es el comandante en jefe de la Fuerza Armada de la Nación. Entonces, la institución armada, en el régimen de obediencia, está
dependiendo directamente de su comandante en jefe y a través de él y del Ejecutivo a los demás poderes del Estado. O sea, tu Es visión, demasiado tu fácil. visión general es que no entre en la cadena. No tenemos ordenamiento jurídico hoy día desde mi punto de vista y he estudiado más de 10 años esto. Y aparte, mi propia opinión es que un actor político no es necesario en la cadena de mando. Aparte, no entiende lo que es el ejercicio del mando. Por tanto, y siempre se quieren comparar con el presidente. No pueden compararse con el presidente. El presidente es ungido por el pueblo. El señor ministro es nombrado, es una figura legal, no es legítima. Las autoridades legítimas de autoridad son aquellas que salen de elecciones libres y soberanas. Las autoridades legales son las que están designadas por estas otras autoridades. General, muchas gracias. A vos. Muchas gracias, mayor Provenzano. Muchas gracias. Igualmente, gracias. A la vuelta de la pausa estamos con la ex ministra de Defensa, señora Arnold. Vamos a ampliar esto a la vuelta de la pausa porque el tema está candente, incluso en las redes. Ahora maneja tu dinero de una forma mucho más práctica y cómoda con la nueva aplicación de Tigo Money. Envía dinero a tus amigos de forma más fácil eligiendo desde tus contactos. Descargala desde Google Play. Con Tigo Money, hacelo fácil. Seguimos con las repercusiones, la renuncia con denuncia. Es importante aclarar eso, Diego. Es renuncia, pero con denuncia incluida. Sí, porque estamos Yo no recuerdo que un ministro de Defensa en la era democrática haya renunciado de esta forma. Y no, y porque por lo menos yo no registro. Públicamente, dando a conocer los detalles y el disgusto que ocasionó, porque se hablaba de que se sobrepasó al no pedir su consejo para algunos cambios que se daban dentro de las filas militares. Exacto, así es. Bueno, estamos con la señora María Liz García de Arnold. Ella fue ministra de Defensa. ¿Cómo está? Ministra se le sigue diciendo, ¿eh? Ministra sin cartera. Escuché que cada 2 o 3 le dijeron ministra, por eso le digo ministra. La costumbre. Es la investidura, ¿verdad? Pero sin cartera. Sin cartera. Bueno, el general Víctor Manuel Roa Buenas es noches, ex general retirado. No es ex general, uno es general toda la vida. En situación de retiro nada más. Situación de retiro. ¿Cómo está, general? Muy bien, buenas noches, Germán. Buenas noches a la distinguida audiencia también, a las órdenes. Doctora María Liz, ¿cómo vio el caso del general Soto Estigarribia? Y bueno, yo creo que tiene varias aristas, ¿verdad? Una de las cosas que siempre digo y sostengo, que no siempre lo legal es justo y tampoco lo justo es legal. Entonces, existen, por un lado, las normativas legales jurídicas y por otro lado, aquello que llamamos ética, ¿verdad? Que viene del griego, que es el carácter. El carácter, la ética profesional, el carácter de lo que debe ser, no de lo que queremos que sea. Entonces, existirán con certeza variables endógenas que nosotros no podemos manejar porque yo no soy pitoniza y los demás no son adivinos. Pero puedo hablar de la experiencia que a mí me tocó desde el Ministerio de Defensa y también hacer algunas apreciaciones de algunas de las normativas legales que hicieron referencia, ¿verdad? Es más, en este caso particular me toca muy de cerca la remoción, digamos, del general Cayo Arreyaga, que fue mi jefe de gabinete. ¿Él fue removido de dónde? Él estaba como enlace del Poder Legislativo, en el Poder Legislativo. ¿Y él fue removido ahora? Ahora. También ¿Era general de brigada o de división? De brigada. De brigada. También, justamente... ¿Fue tu jefe de qué me decía? De gabinete. De gabinete. Excelente militar, joven, ¿Y por qué dinámico. Fue removido? No sabría decirle, porque no está bajo mi gestión. Pero también el caso del general Zárate, Aparicio Zárate. El general Aparicio Zárate es el que estaba como auditor en el Ministerio de Defensa. Resulta ser que esa dependencia
es sumamente sensible, porque desde ¿Por qué ahí... la pelea por esa dependencia? No, ¿Qué hace esa dependencia? le voy a explicar. No es pelea, pero esta ministra en su momento también solicitó con énfasis al general Cris en ese entonces, que era el comandante de fuerzas militares, que por favor no lo tocara, porque era una persona ética, capaz, honesta. ¿Y qué hace? El ministro solicita a esa dependencia, en este cargo bajo su dirección, que realice las auditorías de las distintas unidades militares. O sea, ese órgano, doctora, tiene como misión la de auditar las instituciones. Exactamente, para controlar la aplicación del presupuesto que le fue asignada a las Fuerzas Armadas de la Nación. Una especie de contralor, pero de la Fuerza Armada. Contralor. Entonces, en el caso de quien está hablando, antes de salir, solicitó la auditoría de las distintas unidades y dependencias, ¿verdad? Y lo tenemos y hemos entregado a la Contraloría. Sí, señor. Se hizo y hemos conseguido algo más. Hemos conseguido en su momento, y para eso se trabajó en un plan de acción 14 meses, de 10 puntos, que en ese entonces el presidente de la República, el doctor Franco, que seguramente está viendo, lo saludo, el presidente Franco, que seguro está haciendo un seguimiento, y también el presidente Horacio Cartes, él había dado una instrucción muy clara, y entre los 10 puntos teníamos justamente transparentar el presupuesto de las Fuerzas Armadas de la Nación. Ahora, doctora, quiero enfocarme en el tema de la auditoría. O sea, acá estaban en disputa el general Garcete y el ministro de Defensa Soto Estigarribia sobre quién nombraba al auditor de las Fuerzas Armadas. Yo no sé si ellos estaban en disputa. Yo sé lo que yo he vivido y sé de quién estamos hablando y cuál es la función específica que esa persona estaba realizando en esa dirección general. Porque ahí hay una pequeña confusión. Por una parte, es el comandante en jefe, ya se dijo varias veces, el único que realmente tiene el poder, y el poder no se delega para realizar los cambios, los nombramientos, etc. Sin embargo, las buenas costumbres, porque no hay nada escrito, las buenas costumbres, la sinergia entre el comandante en jefe, el comandante de fuerzas militares y el ministro de Defensa, es lo que hace que eso que sea como un engranaje, que eso pueda dar la confianza necesaria a toda la ciudadanía y a los 3 poderes del Estado para llevar adelante las gestiones propias de la seguridad y la defensa. Pero no hay nada escrito de que sea el ministro de Defensa el que tenga que nombrar a los directores generales. Al punto, señor Germán, que estando yo allá teníamos una directora que era directora general de Medio Ambiente, de la Dirección Medio Ambiente. Los otros oficiales que estaban al frente y que están actualmente al frente de las otras direcciones, ¿cómo se los nombraron? El comandante de fuerzas militares ya me llamó a una reunión, nos reunimos porque trabajábamos de una manera totalmente articulada. Aún no estando usted en la cadena de mando. Exacto, yo voy a tocar ese punto. Y me hacía la propuesta. Poco tiempo, doctora. Sí. En la televisión es así. De hecho, el ministro de Defensa está en la cadena de mando, de hecho, pero de derecho no, pero de hecho sí, porque tiene que haber un relacionamiento total. Entonces, al toque de un llamado a un ministro de Defensa, tiene que atender el comandante de fuerzas militares o el comandante en jefe. En el momento que eso no ocurra es porque se ha perdido la confianza. Él dijo que le buscó 8 días. Hoy dijo así, ¿verdad? Sí. Que le buscó 8 días y que no pudo dar con el presidente. Germán, y pareciera ser que por la explicación de la ministra, la participación de un ministro de Defensa es más por tradición que por derecho basado en lo que está en la normativa. Por ética. Por ética, está el código ética, está en el estatuto militar. General, ¿vos cómo ves esto? La verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que la doctora María Liz está comentando con respecto a la sinergia que debe haber entre las autoridades. Pero en cuanto al nombramiento de los oficiales,
el comandante de fuerzas militares es el que propone al comandante en jefe los ascensos, de los coroneles en este caso. Entonces, específicamente y poniendo como ejemplo el del contralor, como bien decía Germán, el cargo del jefe de auditoría, por decir, en el Ministerio de Defensa, es el que audita todas las unidades, como bien decía la señora María Liz. Ahora, el cargo hoy del que fue nombrado tiene el grado de coronel y ya está comprometido su ascenso, por decir, a general. Lo que quiero decir con esto es que el proceso de auditoría es un proceso de años, que todos los años se realiza independiente de la persona que está ahí. El director es solamente la autoridad nombrada. Ahora, hay todo un equipo de trabajo que está auditando permanentemente las actividades de las unidades militares, por ejemplo. Y es tan importante, general, este cargo como para que el general Soto, por este cargo, haya dejado pero él el ministerio. No fue por este cargo. No, por ese fueron cargo. Por él todos citó los eso cargos. como uno de los problemas, ¿verdad, Diego? Fueron por todos los cargos. Él citó algo. En el que nombró el citó general. Este caso específico. El discurso de él incluso. Permiso. Puso como ejemplo. Permiso. Él citó esto, pero también citó el tema específico de la caja del Ministerio de Defensa Nacional, que es la caja de préstamos, que tiene sí una ley, la 646/77, en donde dice que el ministro de Defensa propone, pero puede proponer, pero no es algo definitivo. Ahora, yo le quiero decir algo, Germán. Usted dijo el tiempo es corto y no quisiera irme sin esto. El ministro de Defensa, le vuelvo a repetir, debe trabajar coordinadamente con el comandante de Fuerzas Militares. Juntos presentan la propuesta o lo lleva el comandante de Fuerzas Militares. En un aula, si hay 40 alumnos, 38 se aplazan. ¿El problema de quién es? El profesor. ¿Qué pasa, señor, cuando un ministro o ministra de Defensa tiene situaciones adversas con los diferentes comandantes? Se ha retirado el comandante de Fuerzas Militares, el general Cris, se ha retirado el general Jorge Ramírez. ¿Por qué se retiró? Y ahora tuvieron esta situación. Resulta ser que, y esto que voy a decir es algo personal, resulta ser de que en la República Argentina hoy el Ministerio de Defensa no admite a generales que hayan sido comandantes de fuerzas militares. Por una cuestión de política de defensa está en su libro blanco. Generalmente el comandante de fuerzas militares que asume, no importa cómo se llame, salvo ciertas excepciones, asume el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa tiene otras atribuciones, pero esa persona tiene en la mente el rol de comandante de fuerzas militares. No se saca el uniforme. Ahí está. Entonces, se crea una situación muy incómoda entre el comandante de fuerzas militares y el ministro de Defensa. Nosotros no podemos saber las variables que se presentaron, pero de que de 3 comandantes de fuerzas militares, 2 se retiraron y 1 tuvo una situación que genera una crisis, quiere decir que algo estuvo pasando. Ahora, usted, doctora, con todo lo que vio ahora en el caso del general Soto Estigarribia, ¿hubiese renunciado también o no? Si es cierto lo que él denunció. Bueno, yo le digo una cosa, si a mí el presidente de la República y comandante en jefe, con quien me estoy reuniendo todos los miércoles, en un comando en jefe y donde se llama un Consejo de la Defensa, con un calendario marcado y se está llevando adelante la política de defensa, no me recibe, no me atiende el primer llamado y no me recibe al día siguiente, renuncio inmediatamente. Porque, ¿Solo por ese motivo? Sí, señor, porque quiere decir que perdí la confianza. O sea, en tu caso cuando eras, no tenías un caso parecido. Al toque, señor. A la hora que fuere. ¿Al presidente? Al toque, señor. Y él a mí, a la hora que fuere. A la hora que fuere. Así es, señor. O sea que solo por ese hecho, señora. Por supuesto, es un ministerio de defensa. ¿Cuál es la función del ministro de Defensa? Ser asesor del presidente de la República en materia de defensa nacional y acompañar en el objetivo que se quiere lograr. Cualquier acción que se deba realizar tiene 3 niveles.
el objetivo que se quiera lograr, que es el político. Ahí está el comandante en jefe, ahí está el ministro de Defensa. Luego está lo estratégico y las estrategias que se van a aplicar. ¿Quién está ahí? Su Estado Mayor. Ahí está el comandante de Fuerzas Militares. Y luego está el cumplaseco. ¿Usted estudió esto? Yo pregunto, ¿falta estudiar mucho para poder entender lo que uno ama? No sé si mucho, pero falta estudiar. Falta estudiar. La teoría es muy importante. Por eso. Y la práctica mejor. Sí. ¿Estudiaste, doctora? Sí. ¿Qué amo. ¿Qué estudiaste? Yo fui a Estados Unidos, estudié en la Universidad de la Defensa y la gestión del ministerio. ¿Ahí en Washington? Sí. ¿La escuela de la América de otro lado? El colegio. Hoy es el colegio. En el Centro de Estudios Hemisféricos, en la Universidad de la Defensa, y la gestión... Ahí al borde del Potomac. Sí, señor. La gestión de la ministra de Defensa tuvo un reconocimiento internacional a nivel hemisférico por las gestiones de defensa para la República del Paraguay. Doctora, muchas gracias. A ustedes, un gusto. Muchas gracias, general. Gracias a ustedes. Gracias a la audiencia. A la vuelta de la pausa, sí, ya hablamos sobre las encuestas. ¿Cómo estaban las encuestas? Bueno, ¿qué piensan las encuestas? Vamos a estar con dos encuestadores. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta Full 92 aditivada, formulada con aditivos multifunción que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejora el desempeño a la vez que prolongan la vida útil del motor, ayudando a mantener limpias las válvulas de combustible y mejorando con cada carga. Carga Full 92 aditivada y renova tu auto desde el tanque. La nueva generación de naftas de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Estaciones de servicios Barcos y Rodados. Señora Ati Smith, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Germán. Bueno, Taca Chaza, buenas noches. Buenas noches. Ya te decimos todo Taca nomás, eso ya es oficial. No, claro, ya, desde hace tiempo. En el registro civil también ya está Taco todavía. No todavía. Todavía. Pero va a estar. Va a estar en cualquier momento. En la historia. En la historia, sí. Bueno, vamos a hablar sobre las encuestas. Con lo que se puede hablar, hoy que ya estamos dentro del rango, no se puede dar cifras finales, no se puede dar eso. Pero vamos a encontrar la forma de hablar de encuestas. Pausa y volvemos. La intención de votos en relación a las municipales del 15 de noviembre fue publicada en distintos medios de comunicación. Principalmente los diarios de circulación nacional pusieron en portada los datos relevantes de los sondeos políticos. Al respecto, le preguntamos a la gente en la calle si cree en las encuestas que dan preferencia del electorado hacia un determinado candidato y partido. Los consultados también respondieron sobre qué influencia tienen estos sondeos sobre los votantes. En este informe le mostramos la opinión de un público diverso que habla sobre este tema de gran relevancia en este momento. No sé, es difícil, ¿verdad? ¿Qué creer? Pero cuando se publica una encuesta, ¿te parece creíble? No, en absoluto. ¿Qué te hace dudar muchas veces las encuestas? Dinero de por medio, demasiada corrupción. Sí, le doy fe. Siempre le di fe. Siempre, siempre creo. Yo no creo realmente. Hay mucha gente que cree, pero para mí es macanada. No creo, ¿ítelo? ¿Por qué te parece macanada una encuesta? Y digo, nomás la gente piensan así, prometen esas cosas, que aquello y nada hacen. La verdad que parece que algunos parece que hay algo escondido ahí, se compra parece. ¿Te parece algo raro cuando se publican algunos datos de ganadores y perdedores? Muchas veces, ciertamente muchas veces parece que es medio rarito, hay algo raro ahí. Depende de qué encuesta. Y salen todos los días. Las políticas. Las políticas. Y sí y no. ¿Por qué muchas veces no creen en la encuesta la gente? Porque a mí es la primera vez que me hacen. En este caso, por ejemplo. Sí. Pero cuando son esas encuestas salen los diarios, por ejemplo, con porcentaje, encuestas científicas. Algunos varían demasiado unos de otros. Y me parece que no tiene lógica, ¿verdad? Y estamos ahí. Las que aparecen, ¿te parecen reales o son encuestas falsas? Yo creo que reales. Reales. Sin mencionar nombre de candidato, pero ¿crees que lo que se publica se va a concretar este 15 de noviembre? Yo creo que sí. Sí. La verdad que sí.
Estas que se publican, por ejemplo, en los medios, sin mencionar nombre de candidatos, pero ¿ustedes creen que lo que aparece como resultado se concreta finalmente en las elecciones? Y ojalá que sea así. Ojalá que sea así. Que no mienta más. Siempre el que estaba en la punta era el que llegaba, prácticamente con las encuestas. ¿En qué caso vos crees en las encuestas? Creo en la encuesta. Y todo depende si hacen bien o no. ¿Alguna vez te hizo dudar alguna encuesta? ¿Me hizo dudar? No, la verdad que no. Es impredecible lo que la gente pueda decidir a último momento. ¿Vos crees en las encuestas, amigo? No. ¿Dudás de las encuestas? Sí. ¿Qué muchas veces te hace dudar de las encuestas? Y muy mentirosas son. La pregunta que debatiremos hoy en La Clave es: ¿las encuestas son un instrumento político para ganar votantes o son unos estudios rigurosos que determinan anticipadamente quién de los candidatos tiene la preferencia del electorado? Acompáñanos, que ya empezamos a hablar del tema. Descarga la nueva aplicación de Tigo Money desde Google Play y descubrí una nueva forma de manejar tu dinero más práctica y cómodamente. Ahora con Tigo Money, hacelo fácil. Taca, a ti, una de las cosas que me llamó la atención, la gente generalmente te dice, yo no creo en las encuestas porque a mí nunca me preguntaron. Y yo sé que los casos que ustedes toman no es tanto, ¿verdad? O sea, en el caso, la encuesta que vos hiciste a nivel nacional, Taca, o a nivel de Asunción, ¿cuántos casos, por ejemplo, preguntaste? En la última, consultamos a 2.500 personas para que nos respondan 1.140. Es decir, eso que nos da, eran 2.500 personas que estaban inscritas en el padrón. La encuesta filtro te determina la capacidad que tiene la persona de ir a votar. 2.500 personas estaban inscritas en el padrón de Asunción, ¿verdad? Y de esas 2.500 personas dijeron solamente 1.140, un 43-44% que iban a ir a votar. Es coincidente más o menos con la población votante en los últimos años acá para las municipales. En tu caso, ¿por qué la gente dice, no, a mí nunca me preguntaron, yo no creo, por tal motivo no creo de la encuesta? Nosotros estamos trabajando generalmente con muestras. Y las muestras son una representación en pequeño de lo que sería la cantidad de inscriptos en los padrones electorales en Asunción en este caso. Entonces, ¿qué es una muestra? ¿Qué te hacen a vos cuando te hacen un análisis de sangre? Te sacan una muestra de 2 centímetros. Claro. Entonces, más o menos eso es lo que representa una muestra. La aplicación a las ciencias sociales. A las ciencias sociales para nosotros. Una muestra que tiene 1.200 casos válidos, tiene un nivel de confianza y un margen de error de 95% y más o menos 3 de confianza. Tenemos 403.000 electores en Asunción y tomamos 1.200 casos válidos. Es mucho eso. Es mucho. Quiere decir que tiene un 3% de de margen de error. País, 1.200. Claro. Quiere decir que tiene un 3% de margen de error. Entonces, la muestra representativa de la que habla también el señor Chase, trabajamos con eso, con probabilidades, con muestras estadísticas válidas. Y conforme al número de casos que tenemos, definimos también el margen de error. Entonces, imagínate la probabilidad que tienen las 400.000 personas que están inscritas en los padrones electorales a ser entrevistadas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, te cuento una anécdota. Yo hace 25 años que yo hago encuestas y yo nunca fui encuestada. Por ejemplo. En tu oficina deberían comenzar contigo. Bueno, a ti, vos tenías un ganador, bueno, tenía unos números, ¿verdad? Los números de Taca diferían con respecto a los tuyos. Vos hiciste la encuesta, o estás haciendo la encuesta para el Partido Liberal, creo. No. ¿Para quién? Yo estuve trabajando para un medio de comunicación. Yo en el tema de
De campaña electoral yo no estuve trabajando para ninguna campaña en Asunción. Ah, claro. Pero, o sea, pero seguí en la... Y estuve haciendo una medición ya fuera del tiempo permitido porque pueden hacer mediciones, más no se pueden publicar, ¿no? Claro. Y tengo mediciones hechas posteriormente a lo establecido. Que es el domingo pasado. Que es el domingo pasado. Y se confirma. Confirma todo. En el caso tuyo, Taca. Bueno, yo sigo haciendo, ¿verdad? Porque las encuestas son un instrumento técnico, ¿verdad? Que interesa a mucha gente. No creo yo que sea un elemento de influencia en cuanto a las decisiones que toman los que van a votar. Es un método que en nuestro país se está empleando ya desde hace más o menos unos 10, 15 años a esta parte. Pero en la utilización de publicar esos datos a través de los medios de comunicación social. Y hay una cosa muy patente, ¿verdad? Que los medios te publican los datos que ellos están, digamos, favoreciendo a ese tipo de candidatos. Acá o sea, ¿te refería a ese color, por ejemplo? No. No, lo que está diciendo... No, pero hay muchos medios, ¿verdad? ¿Pero quién es otro? No, yo no puedo decir quiénes, no puedo citar a medios porque es evidente. No, pero no hay otro medio que estuvo haciendo encuestas. No hay. ¿Quién? Y Última Hora. No, pero ahora últimamente La Nación. No, pero normalmente no. No. Yo me estoy refiriendo a un marco histórico. Marco histórico. Yo me Ahora, Taca, una preguntita. En Argentina fallaron grandes las encuestas. Le daban casi ganador por más de 10% a Scioli. Finalmente fue 2,5 la diferencia. O sea, casi nada. Yo creo que no fallaron tanto. ¿Cómo si fallaron 8 puntos? Pero en el análisis de consistencia que vos haces, vos tenés que... Las encuestas se manejan con un margen de error, ¿verdad? Las encuestas en Argentina tenían un margen de error de 2.7, de 2.5, etcétera, ¿verdad? Había encuestadoras que daban a Scioli, por ejemplo, 37 puntos y a Macri 32 puntos. ¿verdad? Yo no vi eso. Sí. Ahora, habían, lo que te pero quiero decir nomás, de todas maneras el error... Tenemos 3 minutos para irnos. Sí. Ahora, a los dos le pregunto. Yo como veo la misión sin mencionar encuesta, es de que a mayor porcentaje de participación tiene más chance de ganar Mario Ferreiro. A menor porcentaje de participación tiene más chance de ganar Arnaldo Samaniego. ¿Ustedes ven lo mismo o no? Es probable que eso sea así. Y los números de alguna manera se estaban comportando de esa manera. Yo creo que eso se debe a la estructura, ¿verdad? No a la candidatura, sino que, viste vos que las estructuras de los partidos son fuertes. Tienen su clientela. Claro. Ya tienen... No, pero digo nomás, la clase media es la que va a determinar que finalmente no se va a votar con la estructura. La estructura va a hacer su trabajo perfectamente. Ahora, si la clase media no se va a votar, entonces ahí puede cambiar la situación. Claro, eso sí es muy... Eso determina. Eso. Como estaba diciendo la señora Arnold, y me gustó mucho el tema, las variables endógenas son esas. Las variables de adentro. Endógenas, no exógenas. Exógenas. Claro. Endógenas. Bueno, y las exógenas no manejamos. Tenemos que irnos. Miren cómo está la jefa de piso. Lastimosamente. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, Taca. Bueno, gracias. Hasta el otro jueves. Si Dios quiere, la Virgen permita, nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Nos vieron. La clave fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados.